El hombre de las sombras, un caso del detective Almanaque. Londres, 12 de noviembre de 1889. Las páginas de este diario ya han amarilleado, como todo lo que toca el tiempo en esta ciudad. Al abrirlo, todavía percibo el olor a humedad de aquellos días, cuando la niebla parecía tener voluntad propia. Han pasado 7 años desde entonces, y aún hoy, cuando la noche cae sobre Londres, me encuentro mirando por la ventana, buscando en la oscuridad aquellos ojos que nunca debía haber visto. Mi nombre es Almanaque. No es el nombre que me dieron al nacer, pero es el único que importa ahora. En esta ciudad de secretos, yo soy quien busca lo que otros prefieren olvidar. Los casos que la policía de Scotland Yard archiva bajo llave, los rumores que se disuelven en el aire como el aliento en el frío, las desapariciones que nadie se atreve a investigar. Esos son mis dominios. Todo comenzó una noche de octubre de 1882. La lluvia caía sobre Londres como si quisiera limpiarla de sus pecados. Tarea imposible para esta ciudad de almas corrompidas. Yo me encontraba en mi despacho de Covent Garden, un lugar austero con más libros que muebles, cuando escuché 3 golpes en la puerta. Eran las 11:42 de la noche. Lo recuerdo con precisión porque mi reloj de bolsillo se detuvo en ese preciso instante. Al abrir, me encontré con una mujer de unos 40 años, empapada hasta los huesos. Su rostro mostraba la elegancia marchita de quien ha conocido días mejores. Se presentó como Victoria Blackwood, institutriz de la familia Harrington, una de las más adineradas de Kensington. ¿Es usted el hombre que investiga lo que otros ignoran?, preguntó sin quitarse el velo negro que cubría parcialmente su rostro. Depende de lo que se haya ignorado, señora Blackwood, respondí, invitándola a entrar. Se sentó en la única silla disponible para visitantes, pero no se quitó los guantes ni siquiera para sostener la taza de té que le ofrecí. Sus manos temblaban. Es sobre el pequeño Oliver Harrington, dijo finalmente. Tiene 10 años. Hace 3 noches desapareció de su habitación. Las ventanas estaban cerradas por dentro, la puerta también. No hay forma humana de que alguien haya entrado o salido de esa habitación. ¿Y qué dice la policía?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. El inspector Graves cree que el niño ha huido, pero eso es imposible. Yo misma lo arropé esa noche. Además, hizo una pausa y su voz se quebró. No es el primer niño que desaparece así. 2 meses atrás, la hija de los Pemberton, amigos cercanos de los Harrington, desapareció de la misma manera. Y antes que ella, el hijo menor de los Whittaker. ¿Qué tienen en común estas familias, además de su posición social?, pregunté mientras encendía mi pipa. Todas han adquirido recientemente antigüedades egipcias para sus colecciones privadas, respondió ella. El señor Harrington es un ávido coleccionista. Hace un mes compró un espejo que, según dicen, perteneció a una princesa de la dinastía 18. Mi interés se despertó de inmediato. Los objetos antiguos a menudo traen consigo más que polvo y memoria. Hay algo más, añadió la señora Blackwood, bajando la voz como si temiera ser escuchada por alguien más que yo en aquella habitación vacía. La noche antes de su desaparición, Oliver me dijo que veía a un hombre en el espejo, observándolo. Un hombre con cabeza de chacal. Un escalofrío recorrió mi espalda. Anubis, el dios egipcio de los muertos, el que guía las almas al más allá. ¿Por qué vino a mí y no acudió a un médium o a un sacerdote?, pregunté, intentando entender sus verdaderas motivaciones. Porque dicen que usted no cree en coincidencias, señor Almanaque. ¿Y por qué? Sus ojos se clavaron en los míos, con una intensidad perturbadora. Porque yo también lo he visto. En mis sueños. Viene a por mí. Acepté el caso esa misma noche. No por el generoso pago que la señora Blackwood dejó sobre mi escritorio antes de marcharse, sino porque hay llamadas que no se pueden ignorar. Hay puertas que, una vez abiertas, exigen ser atravesadas. Al amanecer ya estaba camino a la mansión Harrington, sin saber que aquel caso cambiaría para siempre mi percepción de la realidad, de las sombras y de mí mismo. La mansión Harrington se erguía como un monumento a la opulencia victoriana. Columnas neoclásicas, gárgolas vigilantes y ventanas tan altas que parecían aspirar a tocar el cielo gris de Londres. El mayordomo que me recibió, un hombre llamado Jenkins, tenía ese aire de dignidad forzada que solo los sirvientes de la alta sociedad logran perfeccionar. El señor Harrington lo recibirá en la biblioteca, anunció con una voz tan desprovista de emoción como su rostro. Me condujo por pasillos interminables, decorados con retratos de antepasados que parecían seguirme con la mirada, y artefactos,
de tierras lejanas, máscaras africanas, estatuillas hindúes y, lo más notable, una impresionante colección de antigüedades egipcias. La biblioteca era una habitación imponente, con estanterías que llegaban hasta el techo y una escalera móvil para alcanzar los tomos más elevados. Sentado tras un escritorio de caoba tallada, Cornelius Harrington resultó ser un hombre deficiente, unos 50 años, con patillas canosas y ojos pequeños pero intensos, como los de un depredador calculando la distancia hasta su presa. «Señor Almanaque», dijo sin levantarse, «confío en que su reputación no sea exagerada. La institutriz insistió en contratarlo, aunque yo considero que este asunto es meramente doméstico. Las desapariciones de niños rara vez son asuntos meramente domésticos, señor Harrington», respondí, «especialmente cuando ocurren en habitaciones cerradas». Un músculo se tensó en su mandíbula. «Mi hijo es un muchacho imaginativo. Probablemente encontró alguna manera de salir para vivir una aventura. Volverá cuando tenga hambre. Han pasado 3 noches, señor. ¿Es habitual que Oliver se ausente tanto tiempo? No pretendo que un detective privado me diga cómo entender a mi propio hijo», espetó, pero noté que sus manos, apoyadas sobre el escritorio, temblaban ligeramente. «Necesito ver la habitación del niño y el espejo egipcio», dije directamente. Harrington entrecerró los ojos. «¿El espejo? ¿Qué tiene que ver una antigüedad con la travesura de un niño? Tal vez nada, tal vez todo. Eso es precisamente lo que pretendo averiguar». Tras un momento de tensión, Harrington se levantó con un suspiro de resignación. «Jenkins le mostrará la habitación de Oliver. En cuanto al espejo, está en mi sala de colección privada. Lo veré allí en 1 hora». La habitación de Oliver era exactamente lo que cabría esperar del hijo de una familia adinerada. Espaciosa, con juguetes caros y libros de aventuras cuidadosamente ordenados. Una cama con dosel dominaba el centro y las ventanas, tal como había dicho la señora Blackwood, tenían cerraduras intactas. ¿Notó algo extraño la noche de la desaparición?, le pregunté a Jenkins, que permanecía en el umbral como una estatua. «No me corresponde opinar, señor», respondió automáticamente. «No le pido una opinión sino hechos». Jenkins miró brevemente por encima de su hombro antes de hablar en voz baja. El reloj de la casa se detuvo a las 3:33 de la madrugada. Todos los relojes en realidad. Y hacía frío. Un frío que no era natural, como si la casa estuviera sumergida en agua helada. Examiné meticulosamente la habitación. Bajo la cama encontré un pequeño cuaderno con dibujos infantiles, árboles, caballos y, en las últimas páginas, bocetos repetidos de una figura alta y oscura con cabeza de animal. En el armario, detrás de la ropa, descubrí marcas en la madera que parecían arañazos, como si alguien o algo hubiera intentado abrirse paso desde dentro. Pero lo más perturbador estaba en el techo, justo encima de la cama. Casi imperceptibles, a simple vista, había jeroglíficos dibujados con algo que parecía tiza oscura. Tomé nota de ellos en mi libreta. Tendría que consultar con un experto. La sala de colecciones de Harrington estaba en el ático de la mansión. Un espacio octogonal con vitrinas iluminadas por lámparas de gas, donde se exhibían desde papiros hasta sarcófagos en miniatura. En el centro, sobre un pedestal de mármol negro, reposaba el espejo. Era una pieza extraordinaria, un óvalo de bronce pulido con mango en forma de loto, decorado con incrustaciones de lapislázuli y cornalina. Pero no era su belleza lo que resultaba hipnótico, sino algo en su superficie, una cualidad en el reflejo que parecía distorsionar sutilmente los contornos de la realidad. «Hermoso, ¿verdad?», dijo Harrington, que había aparecido a mi espalda sin hacer ruido. Perteneció a Nefertari, gran esposa real de Ramsés II. Se dice que usaba este espejo para comunicarse con los muertos. ¿Dónde lo adquirió exactamente? En una subasta privada. El vendedor era un explorador que había pasado años en Egipto. Un hombre peculiar, con un conocimiento inquietante de la cultura funeraria egipcia. ¿Recuerda su nombre? Thorne. Sebastian Thorne. Anoté el nombre. ¿Y las otras familias con niños desaparecidos? ¿También compraron piezas a este Thorne? Harrington me miró con súbita sorpresa. ¿Cómo sabe usted? Responda a la pregunta, por favor. Sí, admitió finalmente. Los Pemberton compraron un Ushepti, una estatuilla funeraria. Los Whittaker, un amuleto con el ojo de Horus. Mientras hablábamos, no pude evitar notar que la luz de las lámparas parecía ondular sobre la superficie del espejo, como si algo se moviera dentro de él. Una ilusión óptica, seguramente, pero cuando me acerqué para examinarlo más de cerca, sentí un frío intenso emanando de su superficie. ¿Puedo?, pregunté extendiendo mi mano hacia el espejo. Adelante,
respondió Harrington con una sonrisa tensa. Pero tenga cuidado, es extremadamente valioso. Al tomar el espejo, una sensación de vértigo me invadió. Por un instante, tan breve que bien podría haberlo imaginado, vi en el reflejo no mi rostro, sino el de un niño aterrorizado golpeando la superficie desde el otro lado. Cuando parpadeé, la imagen había desaparecido. ¿Se siente bien, almanaque?, preguntó Harrington con una curiosidad que no parecía del todo genuina. Perfectamente, mentí, devolviendo el espejo a su pedestal. ¿Puedo hablar con la señora Blackwood ahora? Encontré a Victoria Blackwood en el jardín, sentada junto a un estanque ornamental donde flotaban nenúfares marchitos. Al verme, se llevó instintivamente la mano al cuello donde colgaba un camafeo. ¿Ha descubierto algo?, preguntó con ansiedad. Tal vez. Necesito que me cuente más sobre los sueños que mencionó, los que involucran al hombre con cabeza de chacal. Su rostro palideció. Siempre comienzan igual. Estoy acostada en mi cama, incapaz de moverme. Siento un frío terrible y escucho pasos acercándose, lentos y deliberados. Luego aparece él al pie de la cama. Un cuerpo de hombre con traje formal, pero con cabeza de chacal. Sus ojos son como pozos que conducen a algún lugar antiguo y hambriento. ¿Qué hace esta figura? ¿Le habla? No. Simplemente extiende su mano hacia mí, como invitándome a ir con él. Y yo siento que una parte de mí quiere aceptar esa invitación, aunque sé que si lo hago nunca volveré. Se estremeció. Anoche el sueño cambió. Lo vi llevándose a Oliver a través de una puerta hecha de oscuridad. El niño me miraba, pidiendo ayuda en silencio. Mientras hablaba, noté algo en su cuello, parcialmente oculto por el camafeo. Una marca rojiza en forma de jeroglífico, idéntica a uno de los símbolos que había visto en el techo de la habitación de Oliver. Su camafeo. ¿Puedo verlo? Con cierta reticencia me lo mostró. Dentro había un mechón de pelo rubio, presumiblemente de Oliver, y en la parte trasera, grabado tan finamente que apenas se distinguía, el mismo símbolo que tenía en su cuello. ¿Dónde obtuvo esto? Fue un regalo del señor Harrington. Dijo que me protegería. La investigación tomaba un cariz cada vez más inquietante. Decidí seguir el rastro del vendedor, Sebastian Thorne. En los registros de comerciantes de antigüedades de Londres descubrí que Thorne no existía oficialmente. Nadie recordaba haberlo visto, aunque todos habían oído hablar de él. Era como perseguir a una sombra. Mi búsqueda me llevó a los barrios más oscuros de la ciudad, donde el opio y la desesperación flotaban en el aire como la niebla. En Minnesänger, una taberna llamada El Cuervo Negro, un anciano marinero con medio rostro desfigurado por quemaduras me habló de un hombre que coincidía con la descripción de Thorne. Lo vi en El Cairo hace 15 años, dijo entre tragos de ginebra. Comerciaba con cosas que no deberían ser tocadas, cosas que traían la muerte. Decían que no era un hombre, sino algo más antiguo vestido con piel humana. ¿Sabe dónde? ¿Puedo encontrarlo ahora? El marinero soltó una risa que sonó como cristales rotos. No se encuentra a hombres como Thorne. Ellos te encuentran a ti cuando quieren algo que tienes. ¿Cómo qué? Se inclinó hacia mí, su aliento a alcohol quemándome las fosas nasales. Tu alma, amigo. Tu miserable alma inglesa. Esa noche regresé a mi despacho con más preguntas que respuestas. Entre mis libros sobre ocultismo y folclore, encontré referencias al culto a Anubis y a espejos utilizados como portales al Duat, el inframundo egipcio. Según los textos, estos portales se activaban en momentos específicos, cuando la barrera entre mundos se debilitaba. Un golpe en la puerta interrumpió mi lectura. Era pasada la medianoche. Al abrir, me encontré con Jenkins, el mayordomo de los Harrington. Su rostro normalmente impasible mostraba ahora un terror puro. «Ha vuelto», dijo con voz entrecortada. «El niño ha vuelto». Regresé a la mansión Harrington inmediatamente. La casa entera parecía vibrar con una energía extraña. Los sirvientes se movían nerviosamente, susurrando entre ellos, y hasta las llamas de las velas parecían retorcerse de manera antinatural. Oliver Harrington yacía en su cama aparentemente dormido, pero algo estaba terriblemente mal. Su piel tenía un tono grisáceo casi traslúcido y sus párpados se movían frenéticamente como si estuviera viendo horrores indescriptibles tras ellos. Apareció en la sala de colecciones, explicó Harrington, que parecía haber envejecido 10 años en un solo día. Junto al espejo. Está así desde que lo encontramos, no despierta. La señora Blackwood lloraba silenciosamente en un rincón de la habitación. Cuando nuestras miradas se cruzaron, noté que la marca en su cuello se había extendido, cubriendo ahora casi toda la parte visible de su garganta. ¿Ha llamado a un médico?, pregunté. 3, respondió Harrington. Todos dicen lo mismo.
Sus signos vitales son estables, pero es como si su mente estuviera en otro lugar. Me incliné sobre el niño y arriesgándome susurré en su oído. ¿Dónde está ella, Oliver? ¿Dónde está la niña Pemberton? Los párpados del niño se detuvieron súbitamente y sin abrir los ojos, su boca formó una única palabra: espejo. Pasé el resto de la noche estudiando el espejo en la sala de colecciones. A la luz de una única vela, descubrí inscripciones ocultas en el marco de bronce, invisibles a simple vista, jeroglíficos que, según mis conocimientos limitados, parecían formar una invocación. Mientras trabajaba sentí una presencia a mi espalda. Al girarme vi a la señora Blackwood en el umbral, con el camafeo abierto en su mano. «Él viene por mí esta noche», dijo con una calma perturbadora. «Lo he visto en el espejo de mi habitación. Ya no solo aparece en mis sueños. No sucederá», le aseguré, aunque sin mucha convicción. «He descubierto algo. Este espejo no es solo un objeto, es un portal, y creo que puedo cerrarlo». Mentía, por supuesto. No tenía idea de cómo cerrar el portal, pero necesitaba tiempo para entender el mecanismo que conectaba los objetos vendidos por Thorne con las desapariciones. Victoria se acercó al espejo como hipnotizada. A veces, cuando miro dentro, veo un lugar hermoso, un jardín con flores que no existen en este mundo y un palacio de obsidiana donde siempre es de noche. «No lo mire», le advertí, pero era demasiado tarde. Él dice que puedo estar con los niños, que puedo protegerlos allí como no pude hacerlo aquí. Una lágrima rodó por su mejilla. Dice que todos podemos estar juntos. Intenté apartarla del espejo, pero en ese momento un viento helado invadió la sala, apagando la vela. En la oscuridad sentí que algo se materializaba entre nosotros, algo que olía a especias antiguas y a muerte. Cuando finalmente logré encender un fósforo, la señora Blackwood había desaparecido. El espejo yacía en el suelo, su superficie ahora opaca como plomo viejo. Las próximas 24 horas fueron un torbellino de actividad frenética. Consulté con egiptólogos del Museo Británico, con médiums y con practicantes de artes oscuras que operaban en los márgenes de la sociedad. Todos confirmaron mis sospechas. Thorne no era un simple vendedor, sino un emisario de algo más antiguo y hambriento. Algo que se alimentaba de almas jóvenes e inocentes. Los objetos que había vendido a las familias adineradas eran anclas, puntos de conexión entre nuestro mundo y el Duat. Y las marcas que aparecían en las víctimas eran sellos de propiedad, designando a quienes serían reclamados. Volví a la mansión Harrington al anochecer del día siguiente, armado con conocimientos antiguos y la determinación de terminar con aquella cacería sobrenatural. Encontré la casa en un estado de caos contenido. Los sirvientes empacaban apresuradamente y Harrington, ebrio de brandy y miedo, desvariaba en la biblioteca. «Está en todas partes», gritó al verme. «En cada espejo, en cada superficie reflectante, observando, esperando». «¿Dónde está Oliver?», pregunté. «Se lo llevó», respondió con una risa histérica. «Como a ella, como a todos ellos». «¿Quién es ella, señor Harrington?». «¿La señora Blackwood?». Su risa se detuvo abruptamente. «Mi esposa, Almanaque. Se llevó a mi esposa hace 10 años, el mismo día que compré mi primera antigüedad egipcia de manos de Thorne». Las piezas comenzaban a encajar. Y la señora Blackwood era su dama de compañía. Juró proteger a Oliver cuando Elizabeth desapareció. Pero usted siguió comprando a Thorne, aún sabiendo lo que sucedía. Harrington me miró con ojos inyectados en sangre. Él prometió que me la devolvería si le proporcionaba sustitutos. «Almas por alma», dijo. La revelación me golpeó como un puño físico. Harrington no era una víctima, era un cómplice. Había sacrificado a los hijos de sus amigos y, finalmente, al suyo propio, en un intento desesperado por recuperar a su esposa. «¿Dónde está el espejo ahora?», exigí saber. «¿Dónde debe estar?», respondió enigmáticamente. Completando el círculo, un grito desde el piso superior nos sobresaltó a ambos. Subí corriendo las escaleras hasta la habitación de Oliver, de donde provenía el sonido. Allí, en el centro de la estancia, estaba el espejo, y frente a él, Jenkins, el mayordomo, sosteniendo un cuchillo ceremonial egipcio contra su propio cuello. «Él me prometió que vería a mi hijo otra vez», sollozaba Jenkins. «Mi pequeño, que murió en la epidemia de cólera hace 5 años. Jenkins, baje ese cuchillo», dije, avanzando lentamente hacia él. «Lo he visto en el espejo, señor Almanaque. Mi niño está allí, esperándome. Todos están allí, la señora Elizabeth, el joven Oliver, la señora Blackwood».
Mientras hablaba, noté que la superficie del espejo comenzaba a ondular, como agua perturbada. Y en su reflejo ya no estábamos Jenkins y yo, sino una procesión de figuras pálidas lideradas por un ser alto con cabeza de chacal. Jenkins miró hacia el espejo y sonrió. Viene a buscarme. Lo que sucedió a continuación desafía toda lógica y razón. La figura con cabeza de chacal pareció emerger del espejo, extendiendo una mano hacia Jenkins. No era una aparición fantasmal, sino algo sólido y terriblemente real, aunque sus contornos parecían difuminarse como tinta en agua. Actuando por puro instinto, me lancé hacia el espejo y lo volteé, haciendo que su superficie reflectante quedara contra el suelo. La figura de Anubis, porque ahora estaba seguro de que eso era, se desvaneció con un chillido inhumano que pareció provenir de algún lugar infinitamente lejano. Jenkins se desplomó, inconsciente pero vivo. El cuchillo ceremonial cayó junto al espejo. Lo tomé, notando que su hoja estaba inscrita con los mismos símbolos que había visto en el techo y en el cuello de la señora Blackwood. En ese momento Harrington apareció en la puerta, su rostro una máscara de furia y desesperación. ¿Qué ha hecho? Era mi última oportunidad de recuperarla. Ha estado sacrificando vidas inocentes por una promesa hueca, le espeté. Lo que sea que vive al otro lado de ese espejo no tiene intención de devolver a nadie. Solo quiere recolectar más almas. Usted no entiende, dijo, avanzando hacia mí amenazadoramente. Yo la vi. Elizabeth estaba allí, tal como era antes. Me pidió que le enviara a Oliver para que pudieran estar juntos. Su locura era evidente, alimentada por el dolor y la culpa. Pero mientras discutíamos, no noté que el espejo comenzaba a vibrar contra el suelo. Un zumbido bajo llenó la habitación y antes de que pudiera reaccionar, el espejo se dio la vuelta por sí solo, revelando su superficie una vez más. Lo que vi en ella no fue mi reflejo, ni el de Harrington, sino un jardín nocturno de belleza imposible, donde flores fosforescentes brillaban bajo un cielo sin estrellas. Y caminando entre esas flores, Oliver Harrington, de la mano de una mujer que solo podía ser Elizabeth. Harrington gritó su nombre y se lanzó hacia el espejo. Intenté detenerlo, pero era demasiado tarde. Al tocar la superficie, en lugar de chocar contra ella, su cuerpo pareció disolverse, absorbido por el portal como arena en un reloj de arena. Por un instante pude ver el otro lado con claridad. El jardín, el palacio de obsidiana en la distancia y docenas de figuras pálidas que vagaban como sonámbulos. Entre ellas reconocí a la señora Blackwood, que sostenía a un niño pequeño, presumiblemente el hijo de Jenkins, mientras miraba directamente hacia mí con ojos vacíos. Y detrás de todos ellos la imponente figura de Anubis, sus ojos brillando con malevolencia antigua. Levantó una mano hacia mí, como invitándome a cruzar también. En ese momento comprendí lo que debía hacer. Tomé el cuchillo ceremonial y, recitando las palabras de un contrahechizo que había aprendido del egiptólogo del Museo Británico, tracé en el aire los símbolos que anularían el portal. El espejo comenzó a agrietarse desde el centro, líneas de fractura extendiéndose como telarañas hacia los bordes. A través de las grietas escuché un aullido de rabia sobrenatural y por un momento todos los espejos de la habitación, el de la cómoda, el del armario, incluso los cristales de la ventana, mostraron el mismo jardín nocturno, las mismas figuras pálidas, el mismo dios con cabeza de chacal aullando en frustración. Entonces, con un estallido ensordecedor, el espejo egipcio se hizo añicos. Los fragmentos cayeron al suelo, cada uno reflejando por última vez un pedazo de aquel reino imposible antes de volverse opacos y sin vida. El silencio que siguió fue absoluto. Jenkins seguía inconsciente, Harrington había desaparecido y yo me quedé solo, rodeado de los fragmentos de un portal a un inframundo que nunca debía haber vislumbrado. Las semanas siguientes las pasé investigando a fondo el caso. Descubrí que Sebastian Thorne había estado vendiendo antigüedades egipcias malditas a familias adineradas de Londres durante al menos 50 años. Lo más perturbador era que los registros mostraban la misma descripción física de Thorne a lo largo de 5 décadas. Un hombre alto y delgado, de unos 40 años, con ojos heterocromáticos, uno azul y otro marrón, y una cicatriz en forma de ankh en el dorso de la mano izquierda. Las familias afectadas compartían un patrón. Todas habían perdido a alguien querido antes de adquirir los objetos malditos. Thorne les ofrecía el consuelo de una reunión más allá de la muerte, pero el precio era siempre más alto de lo que imaginaban. Jenkins se recuperó físicamente, pero su mente nunca volvió a ser la misma. Pasaba los días mirando cualquier superficie reflectante, murmurando conversaciones con su hijo fallecido. Eventualmente lo internaron en el asilo Bedlam, donde se
Suicidó 6 meses después, dejando en la pared de su celda un dibujo del palacio de obsidiana hecho con su propia sangre. De Harrington no se volvió a saber nada. La mansión fue vendida y los objetos de su colección egipcia fueron donados anónimamente al Museo Británico, donde permanecen hasta hoy, catalogados pero nunca exhibidos. Creí que el caso estaba cerrado, que la destrucción del espejo había sellado el portal al Duat. Me equivoqué. Un mes después de los acontecimientos en la mansión Harrington, recibí una carta sin remitente. Dentro había solo un pedazo de papiro con un jeroglífico dibujado en tinta roja y una dirección en Whitechapel. Algo me impulsó a investigar. La dirección correspondía a una tienda de antigüedades que acababa de abrir. Thorne & Associates, rezaba el cartel en la puerta. El establecimiento estaba vacío cuando entré, excepto por un hombre sentado tras el mostrador dándome la espalda. ¿Sebastian Thorne?, pregunté con la mano en la pistola oculta bajo mi abrigo. El hombre se dio la vuelta lentamente. No era Thorne, sino Cornelius Harrington o algo que usaba su cuerpo. Su piel tenía el mismo tono grisáceo que había visto en Oliver y sus ojos, uno era azul y el otro marrón. Thorne está indispuesto, dijo con una voz que no era del todo humana. Yo atiendo en su lugar. ¿Busca algo específico, detective? ¿Almanaque? ¿Quizás un espejo? Tengo uno que podría interesarle. Mi sangre se heló. En sus manos sostenía un pequeño espejo de mano, idéntico al que había destruido en la mansión. Está muerto, dije, aunque sin mucha convicción. La cosa que había sido Harrington sonrió, revelando dientes demasiado afilados para ser humanos. La muerte es solo una transición, detective. Nadie lo sabe mejor que yo. En la superficie del espejo que sostenía, vi por un instante el reflejo de la señora Blackwood con Oliver y Elizabeth Harrington a su lado. Los tres me miraban con ojos suplicantes. Ellos lo extrañan, continuó la criatura, especialmente la institutriz. Dice que usted prometió salvarlos. Saqué mi pistola apuntando directamente a su cabeza. ¿Qué es lo que quieres realmente? Lo mismo que he querido siempre, respondió con calma. Almas. El Duat debe ser alimentado. El dios debe ser servido. ¿Qué dios? ¿Anubis? Su risa fue como cristales rotos. Anubis es solo un sirviente como yo. El verdadero dios duerme en las profundidades del Duat, alimentándose de las almas que recolectamos para él. Con cada alma se acerca más a su despertar. ¿Y entonces qué? Entonces este mundo se convertirá en una extensión del Duat, un lugar donde los vivos y los muertos caminarán juntos bajo el gobierno de mi Señor. Disparé sin previo aviso, directo al centro de su frente. La bala atravesó su cráneo limpiamente, pero no sangró. En su lugar, un polvo negro salió de la herida, flotando en el aire como esporas. No puede matar lo que ya ha muerto, detective, dijo, su voz ahora resonando desde todas partes de la habitación. Pero admiro su espíritu. Tal vez usted sea más valioso como aliado que como alimento. El cuerpo de Harrington se desplomó, pero el espejo quedó flotando en el aire. En su superficie vi mi propio reflejo, pero distorsionado, más pálido, con ojos hambrientos y una sonrisa cruel que yo no estaba esbozando. Únase a nosotros, susurró una voz desde el espejo. Su mente es excepcional. Podría ayudarnos a encontrar almas más eficientemente. Y a cambio, le ofreceríamos conocimientos prohibidos, placeres inimaginables. Por un momento sentí una atracción irresistible hacia el espejo. Veía en él respuestas a preguntas que ni siquiera sabía que tenía, secretos del universo que ningún mortal había contemplado jamás. Entonces recordé los ojos suplicantes de la señora Blackwood, de Oliver, de todos los que habían caído en aquella trampa de promesas vacías. Con un esfuerzo sobrehumano aparté la mirada del espejo y, buscando en mi bolsillo, saqué el fragmento del espejo original que había conservado como evidencia. Tu Dios tendrá que seguir esperando, dije, y lancé el fragmento contra el espejo flotante. Al contacto, ambos objetos emitieron un destello cegador. Sentí que el suelo temblaba bajo mis pies y un viento huracanado invadió la tienda arrastrando objetos y haciendo volar libros y papeles. A través del rugido del viento, escuché un grito de rabia que parecía provenir de las profundidades de la tierra. Cuando la luz se disipó y el viento cesó, el espejo había desaparecido. En el suelo yacía el cuerpo de Harrington, ahora, verdaderamente muerto, reducido a poco más que un esqueleto momificado vestido con ropas elegantes. Y junto a él, tirado como si lo hubieran descartado, estaba el camafeo de la señora Blackwood, abierto para revelar no un mechón de pelo,
sino un pequeño papiro con una única palabra escrita en jeroglíficos: cuidado. Han pasado 7 años desde aquella noche en Whitechapel. He continuado investigando casos que otros consideran imposibles o sobrenaturales, pero ninguno ha dejado en mí la marca que dejó el caso Harrington. A veces, en las noches sin luna, cuando la niebla londinense es más espesa, creo ver reflejos de aquel jardín imposible en las ventanas de mi despacho. Y en ocasiones, mientras duermo, escucho la voz de la señora Blackwood susurrándome que el portal nunca se cerró completamente, que el dios del Duat sigue alimentándose, esperando. Nunca volví a ver a Sebastian Thorne, si es que alguna vez existió como un ser separado de lo que encontré en aquella tienda. Pero sé que está ahí fuera, usando diferentes rostros, diferentes nombres, ofreciendo consuelo a los afligidos a cambio de un precio terrible. Y el conocimiento más perturbador de todos es este: hay una parte de mí que desea volver a encontrarlo, una parte que anhela vislumbrar una vez más lo que hay al otro lado del espejo. Porque en aquel breve momento en que contemplé el Duat, vi no solo horror, sino también belleza. Una belleza imposible, inhumana y adictiva como ninguna droga terrena. Quizás esa sea la verdadera maldición de los espejos de Anubis. No solo que puedan llevarse tu alma, sino que una parte de ti quiera entregarla voluntariamente. Y así fue como resolví uno de los casos más extraordinarios y perturbadores de mi carrera. O quizás debería decir, así fue como el caso quedó irresuelto, porque mientras escribo estas palabras en mi diario, observo mi reflejo en la ventana, y no estoy completamente seguro de que sea yo quien me devuelve la mirada. Del diario del detective Almanaque, 12 de noviembre de 1889.